tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de nuestro canal, La Caña. Hoy vamos a centrarnos en cómo calcular uno de los condensadores, el condensador permanente que se usa en los motores monofásicos de inducción. Aquí tenéis lo que es el esquema habitual, equivalente de un motor monofásico de inducción, donde tiene una bobina de trabajo, tiene una bobina de arranque, ambos dos arrollamientos bobinados sobre el estator, y el rotor puede ser un rotor de jaula de ardilla o bien un rotor bobinado. Hay un vídeo donde explico los diferentes tipos de rotor y motor monofásico o trifásico, y os pondré el link. Entonces, aplicado entonces el esquema que decíamos antes del motor monofásico, pues tenemos, como veíamos, una bobina con su bobina de arranque y su condensador de arranque, y otras dos bobinas para el caso del lavado, que tienen varios polos. Estas en el rotor está bobinada de tal forma que haya varios polos y que funcionan para trabajar en un sentido o en otro sentido según donde conectemos el condensador en cada caso. Vamos a poner entonces que estamos aprovechando, que es el objetivo de nuestro vídeo, ¿no? Estamos aprovechando un motor de inducción de una lavadora antigua, y vamos a hacer cualquier proyecto. Tenéis un montón de vídeos donde se explica cómo ver los cables, porque a lo mejor pues cuando nos encontramos con un motor que no indica nada, vemos simplemente los cables de conexión o las bordas de conexión y no sabemos cómo conectarlo. Y tampoco puede ser que sepamos el condensador para el arranque o de trabajo, puesto que en este caso va a funcionar de forma indefinida. Pues tampoco puede que tengamos datos ni que hayamos recuperado el que tenía puesto la lavadora, ni sepamos, porque no lo ponga en la placa de características, o que ni siquiera tenga placa de características. Y entonces, oye, ¿cómo busco ese condensador para poder utilizar el motor? Pues todas las recomendaciones que he visto publicadas, a mí no me funciona ninguna. Hay sitios donde te dicen que, mira, con 70 microfaradios por kilovatio, pues haces tú la regla de 3 y de ahí sacas el condensador. Esto viene mucho por el cálculo de los condensadores para trabajar con motores trifásicos, ya lo veremos en su día. Otros te dicen, mira, pues es que hay que conseguir que el coseno de phi, el factor de potencia, sea 1 para que no consuma reactiva. Y en base a eso, pues te dan incluso las fórmulas en función de la potencia del motor, la tensión de alimentación y el coseno de phi de la placa de características, y te dice la capacidad que tendría que tener ese condensador. Pues yo no me ha funcionado y he tratado de aplicar ninguna de las tres formas que se indican, ¿no? Entonces yo lo que os propongo es pues un método práctico que utilizo yo para no andar haciendo muchos números. Pues os lo voy a mostrar y vamos a ver si eso os puede ayudar. Venga, vamos a ello. Bueno, pues efectivamente quizá nos teníamos que preguntar antes de calcular el condensador, ¿por qué hace falta un condensador? Entonces aquí tenemos representado lo que es el estator del motor monofásico, una de las bobinas en un sentido, que sería esta de aquí, otra bobina en este sentido, y el paso de corriente, según vemos aquí la tensión a la que está alimentada, pues aparece un flujo y un campo magnético que es pulsatorio, va en un sentido, va en otro sentido, y esto no produce nada más que una inducción en una bobina, pero que no produce movimiento. Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa si además ponemos otra bobina, que sería esta verde? Si la alimentamos con la misma tensión,
pues lo que ocurre es que el campo magnético sigue siendo pulsatorio, pero ahora aparece en esta diagonal. Aquí estamos sumando lo que es la parte del campo magnético que sigue haciendo la bobina roja y el campo magnético que está haciendo la bobina verde. Además, los hemos separado 90 grados las bobinas, porque pareciera que de esa forma podían interactuar. Bueno, pues vemos que sí, tampoco se está moviendo el rotor. Ahora nos planteamos, bueno, ¿y si además de que las bobinas estén a 90 grados físicamente, como ocurre aquí, ¿qué ocurre si además las tensiones que aplicamos a cada una las distanciamos también 90 grados eléctricos? En este caso es pasar por un máximo, con lo cual aquí la verde va retrasada como el tiempo circula en este sentido, pues la tensión que le aplicamos a la bobina verde va retrasada, en este caso 90 grados, que son como 10 milisegundos, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Pues efectivamente lo que está pasando es que, como el campo magnético, al estar a 90 grados, las tensiones, pues cuando uno va creciendo, el otro va disminuyendo, la suma de los dos, que es lo que representa con la roja, pues es un campo magnético cuya suma efectivamente está produciendo un giro. Antes, como cuando subía una tensión, subía la otra, no pasaba nada, pues vemos que efectivamente en este caso pues se empieza a girar. ¿Cómo conseguimos el que una bobina esté retrasada respecto de otra bobina 90 grados en un sistema monofásico? Pues poniéndole un condensador a la bobina que queremos alimentar de forma retrasada. Si cambiamos la bobina y la pasamos si cambiamos el condensador de sitio y en vez de una bobina se lo aplicamos a la otra, aquí vemos que la que estamos retrasando es la bobina roja, la estamos retrasando respecto de la verde. Pues lo que ocurre es que al estar retrasada la roja, lo que hacemos es un cambio de sentido. Sigue ocurriendo lo mismo, que la suma de los dos campos, el que produce una bobina y el que produce la otra bobina, se van sumando, y como suben y bajan de forma diferente, el resultado, el campo magnético resultado, pues es un campo magnético giratorio, y en este caso en sentido contrario. Con lo cual, pues con este truco, pues vemos que funciona perfectamente. Y además, si dejamos el condensador en permanencia, eso significará que en todo momento tiene el mismo par de arranque o par motor. Bueno, os voy a mostrar cuál es el criterio que yo creo que es el más correcto para seleccionar el condensador en el motor de inducción, sobre todo el condensador que trabaja en régimen permanente, no solo el de arranque. Sabéis que, como decíamos, pues antiguamente se utilizaban solo durante el arranque, y una vez que había arrancado el motor y había llegado a su velocidad, un interruptor centrífugo cortaba y trabajaba solo con la bobina de trabajo. En este momento van a trabajar las dos bobinas, y además de forma indiferente. Si alimentamos por una bobina y en la otra alimentamos a través del condensador, en permanencia es lo mismo que si alimentamos por la otra bobina y aquí conectáramos el condensador, porque estaríamos trabajando en permanencia en un sentido de giro o en el contrario. El criterio no es que se lleve a factor de potencia 1, no es esa la funcionalidad. Tampoco es que otra cosa es que al meter un condensador se mejora el factor de potencia y lo llevamos cercano al 1, pero no calcularlo para que el factor de potencia sea 1. Con ese no se consigue la distribución de tensiones más adecuada. El condensador de arranque tiene que ser
lo suficientemente grande como para que obviamente exista par de arranque, pero que en permanencia haga trabajar a la segunda bobina a una tensión muy parecida a la nominal. Esta siempre está alimentada a los 220 en el caso de la red española, y cuando ya haya arrancado y esté en velocidad nominal, pues lo ideal es que esta bobina esté trabajando también a los 220 voltios cercano a ella. Será como, de esa forma sacaremos el mayor rendimiento del motor, con mayor par motor, y además aparecerán tensiones más equilibradas, con condensadores mucho más altos que lo necesario para esta función. Pueden aparecer tensiones en las bobinas muy altas, y lo mismo tensiones en el propio condensador. Por eso veis que los condensadores viene como tensión nominal, viene 450 voltios de alterna. Es porque realmente por el tipo de conexión se pueden llegar a alcanzar esos 450 voltios. Lo normal es que estemos en torno a los 300 de ese orden. Entonces lo que vamos a hacer es con esta conexión, en el que directamente de la fase nos venimos a una bobina, primero a un punto de entrada del condensador, y el mismo punto vamos a la fase que hemos elegido, en este caso la bobina verde, que era de las lentas en un sentido. Y una vez pasado el condensador, vamos directamente a la otra bobina, que en este caso es la borna amarilla. Entonces vamos a notar, en función de la capacidad, vamos a medir qué tensión en cada caso tiene el condensador y qué tensión tiene la bobina. Y como os digo, aquella capacidad que haga que la bobina esté cercana a los 220 voltios, esa es la más lógica. Vamos a ver la tensión, la V de la bobina y la tensión del condensador. Yo suelo empezar con 16 microfaradios, que es un valor intermedio. Normalmente todos estos motores suelen, entre los 100 vatios hasta el kilovatio, suelen utilizar en la gama desde los 3 microfaradios hasta los 40 microfaradios, 45. No he visto con necesidades más altas. Y pues teniendo un conjunto de condensadores, estos son muy baratos, estos poliméricos, en cualquier tienda de electrónica o por internet están, me parece, en torno a los 5 euros o 5 dólares, y entonces pues teniendo unos cuantos valores y haciendo combinaciones te puede servir para me parece mucho más sencillo que andar tratando de sacar en base a los vectores la fórmula que te dé exactamente la capacidad para se puede hacer, pero yo, vamos, me parece excesivo. En otro vídeo mostraré cómo, midiendo todos los parámetros de las corrientes y las tensiones, podemos ver cómo están los fasores de cada tensión y de cada corriente, y cómo se ve el que efectivamente pues las tensiones de condensador y de la bobina se pueden subir mucho. En este vídeo no voy a enseñar eso porque es excesivamente técnico y puede aburriros a algunos de vosotros. Vamos a empezar con un condensador que tiene 16 microfaradios. Y la fase, estamos midiendo la tensión del condensador, sería entre este punto que queda aquí libre y la fase, y entre este punto y el neutro estaríamos midiendo la tensión de la bobina. Pues vamos allá.
Sonidos un poquito bronco, eso quiere decir que está un poquito por encima de los valores nominales. En este caso la bobina está a 327 voltios. Es decir, está por encima, lo tengo aquí amarrado, está por encima de valores nominales. Y contra la fase, el condensador está a 297 voltios. Bueno, pues vamos a probar con otro condensador. Vemos que la tensión de la bobina es excesiva, por eso el motor como que ruge. Sobrecorriente mucha no va a tener. Por eso no hay que tener tampoco un especial cuidado si estamos un tiempo razonable haciendo la medida. Entonces tengo por aquí, hay que tener cuidado una vez que lo hemos utilizado, porque en función del momento en el que hemos desconectado puede quedar cargado y nos puede dar un pequeño chutazo. Tengo el de 16, uno de 4, uno de 3 y uno de 25. El de 16 ya hemos visto que es excesivo, sube demasiado la tensión de la bobina, entonces no voy a conectar el de 20. Voy a conectar uno más pequeño y vemos a ver si con ese es suficiente. El más pequeño tengo 4 y 3, pues voy a conectar el de 4 microfaradios. Lo mismo, la fase de la alimentación viene a la entrada del condensador y al punto común que se llama la bobina. De la salida del condensador nos vamos a la otra fase y tenemos aquí un punto para medir. Ya el motor es mucho más, el sonido es mucho más normal, no vibra tanto. Si conectamos contra el neutro, vemos que la bobina está a 99 voltios. Es decir, del orden de los 100 voltios. Y vamos a ver el condensador, que sería tensión contra la fase. ...254 voltios. Entonces vamos viendo que al bajar la capacidad, la tensión del condensador ha bajado, la de la bobina también, pero la del condensador realmente en torno a los 300 voltios es una tensión correcta, que está dentro de sus parámetros de vida prolongada. Pero la bobina en este caso está funcionando a 100 voltios, no la de trabajo, o la que llamamos como de trabajo, la principal, sino que la segunda está a 100 voltios, con lo cual estaremos utilizando menos, nos va a dar menos par del que nos podría dar. Entonces vamos a subir la capacidad sin llegar a los 16 para tener una tensión en el que trabaje de forma mucho más equilibrada el motor. Una forma, como tengo el de 4 y el de 3, una forma de conseguir mayor capacidad era
es añadiendo condensadores en paralelo. Entonces, añadiendo condensadores en paralelo, las capacidades se suman. Este va un poquito justo. Bueno, aquí tenemos los dos condensadores que los hemos puesto en paralelo, y entonces, como todo este punto es común y todo este punto es común, entonces, como hacíamos antes, venimos a la alimentación, de la alimentación en el mismo punto nos vamos hacia la bobina, pasado el condensador, que es este punto, nos vamos a la otra bobina. En este caso estamos añadiendo aquí en paralelo otro condensador, y nos sigue quedando aquí esta conexión libre del punto de salida de la bobina para poder tomar medidas. Vemos ahora qué valores obtenemos. Vemos entre el condensador y la fase 296. Hemos vuelto a subir la tensión del condensador 296 voltios, que es una tensión correcta, y la medida de la tensión de la bobina, que hemos dicho que era el punto del condensador contra el azul, que es el neutro, 165. Luego aquí tenemos que con 7 microfaradios llegamos a 165 voltios. Es decir, hemos mejorado sobre lo anterior, pero todavía tenemos margen de subida. El siguiente punto que yo puedo conseguir es, en este caso hemos hecho el paralelo, que se suman las capacidades, es poner el de 16 y el de 20 en serie. Tenemos aquí y en este caso la capacidad se reduce. Y aquí tenemos el de uno de 16 y uno de 20 que se ponen en serie. Con lo cual, en este caso, vaya que no me coge bien ahora. En este caso, pues tenemos la borna de entrada del condensador y la borna de salida del condensador con sus puntos homólogos. Pues hacemos lo mismo, entra una fase, del punto común los llevamos al verde, y de la salida del condensador, que sería este, lo llevamos al amarillo. Y en este caso seguimos teniendo esta borna, que es la borna extrema, la que conecta el punto de la bobina para tomar medidas. Vamos a ver ahora qué medidas nos da. Sigue teniendo un ruido bastante normal. No tengo ahora mismo aquí ningún cocodrilo para poder conectar bien contra la fase 314, que sería lo que mide la tensión del condensador. La hemos subido a 314 voltios. Y si medimos contra la fase, 214 voltios.
Luego parece que esta combinación es la más adecuada, porque están trabajando las dos bobinas cercanas a 220 voltios, los condensadores están trabajando a una tensión nominal pues muy aceptable y aunque no lo he dicho, la capacidad que tenemos aquí, hemos dicho que era una de 16 en serie con una de 20, entonces lo que hay es 16 se multiplican partido por la suma. Y esto da 8,8 microfaradios. Es decir, que en torno a un condensador de 8 microfaradios, de 9 microfaradios, incluso hasta 10, quizá 10 ya es demasiado, sería el óptimo. Bueno, vamos a medir ahora vamos a comprobar la capacidad que teníamos. En el cálculo 8,8, una vez los valores reales, pues 9,1. Es decir, con 9 microfaradios es la más adecuada. Por eso, si el motor tiene del orden de los 350 vatios, pues por otras fórmulas la verdad es que no sé, ni siquiera se aproxima.